A menudo he llamado a la monstera deliciosa con otros nombres, así que este es el momento de pediros vuestra colaboración. Solo tenéis que decirme desde qué país me estáis viendo y cómo se llama esta planta en tu país. Gracias. Resulta que mi estupenda monstera se estaba poniendo fea y yo no me daba cuenta del porqué. Y es algo tan sencillo que resulta que se estaba muriendo de un golpe de calor y deshidratación todo al mismo tiempo. Entonces decidí dar a mi planta un cambio total. La quité de cerca de la ventana y la puse en la repisa de la chimenea. Resulta que en este lugar es más oscuro y ya no se le queman las hojas como estaba sucediendo en la ventana. Bueno amigos, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito, que lo hagáis para no perderos futuros vídeos muy interesantes que aparecen en este canal. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. Lo que vamos a hacer ahora es buscar una buena madera sobre la que nuestra planta pueda ir trepando y quitar todas las hojas que tenía amarillas. Realmente la voy a ir cortando prácticamente entera. Vamos, que cortaré todos los tallos hasta dejarla bastante cortita, para que pueda crecer sana y fuerte en su nueva ubicación. ¿Veis? Ya estoy cortando. Y sí, así olvidarse de toda la insolación sufrida y de las hojas amarillas. Las partes que corto las meteré en agua para que le salgan raíces y las replantaré de nuevo en otra maceta. Así mi maceta, pues la primera, la original, la inicial, podrá crecer fuerte y sana. Veréis cómo dentro de poco tiempo las hojas se estarán volviendo bonitas y grandes en la parte superior. Todos los signos de una planta feliz. ¿Veis las imágenes? Qué bonita está ahora. Bueno, la ventaja que tiene el usar un soporte de estos con una planta nueva o pequeña, como es en el caso de la nuestra, es que no tenemos que ir atándola, ya que según vaya creciendo la podemos guiar para que vaya subiendo por el soporte sin necesidad de ataduras de ningún tipo. Descubrirás que las hojas de abajo siempre son más pequeñas que las de arriba. Esto ocurre siempre con las plantas trepadoras. ¿Veis qué pequeñita la he dejado? Bueno, si por un casual a esta nueva planta le empiezan a salir hojas marrones, recuerda que la estás regando demasiado o no lo estás haciendo con el agua aconsejable. Es decir, agua embotellada o agua filtrada o agua de lluvia o la del caño o del grifo, dejándola reposar 24 horas para que pierda toda la cal. Recordad que esto os lo digo siempre, es muy importante. Hay plantas que no les importa, pero a otras sí les afecta todo esto. Bueno, recuerda también revisar el sustrato de tu planta antes de regar. No riegues si el sustrato no está totalmente seco entre riego y riego. El consejo que yo te doy siempre es que introduzcas el dedo a 3 centímetros dentro de la maceta. Y si está húmeda, no riegues. Lo que le ocurre a tu planta cuando tiene exceso de agua es que la planta está absorbiendo demasiada agua a través de las raíces hasta que las células de la hoja no pueden tomar más y estallan dejando atrás esas cicatrices en forma de hojas marrones. Esto es lo mismo que ocurre cuando la planta tiene muy poca agua y las células se deshidratan hasta que estallan para regar pues como puedan cuando el suelo está seco y no tienen agua. Bueno, ahora vamos a ver cómo tienes que cortar tu bonita planta. Comienza desde abajo y localiza el último nodo de hoja que veas, es decir, el trozo lleno de baches de donde viene la hoja, y entonces debes cortar justo debajo para conseguir un orden en tu corte. Sube al siguiente nodo y corta justo por encima del nodo de debajo y hacia arriba. Esta es la clave que debes tener: un esqueje con una hoja en la parte inferior y la parte superior retira la hoja inferior, y eso es todo. Los esquejes los colocarás en un vaso con agua, y si queremos acelerar el proceso, en este canal encontrarás varios enraizantes fáciles de hacer
que te ayudarán en esta tarea. Y si no, pues esperas, que tardará un poquito más, pero siempre te saldrán las raíces. Esperas unas semanas para que aparezcan las raíces y cuando hayan salido buscas una maceta, le pones un buen sustrato y con mucho cuidado para no estropear las raíces que tanto tiempo nos ha costado conseguir en las plantas, pues primero es mejor que le hagas un agujero con el dedo en la tierra y metas con cuidado la raíz. Si no, y luego acuérdate de ponerla un poquito firme con la mano y luego regarla. Si lo que quieres es tener una planta bien cerrada y abundante a la hora de plantar, en lugar de colocar un único esqueje, puedes poner varios en la maceta para que quede más poblada por abajo, porque recuerda que ella, al ser trepadora, ya va a ir subiendo poco a poco. Retira siempre las hojas amarillas que vayan apareciendo en tu planta. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y os espero en el siguiente.